Ahí está grabando. Normalmente yo grabo siempre las clases, ¿sí? La idea es que, bueno, que estén conectados y demás. Algunas personas me mandaron que por temas laborales no iban a estar conectados, ¿sí? Yo voy anotando siempre cuando me avisan que no se van a conectar, pero igual siempre va a estar grabada la clase, ¿sí? Bueno, estas clases yo ahora cuando terminemos se las voy a subir al campus. Igual ustedes más o menos ya se manejan mejor que los chicos del primer cuatrimestre con el campus. Yo les subo todo a lo que es material de estudio, y también siempre les pongo primer clase en la parte de foros. Les pongo primer clase con la fecha de la clase, lo que vimos, ¿sí? Y ahí mismo, si tenemos que hacer algún ejercicio de tarea y demás, también se los pongo en el foro para que ustedes lleven, ¿sí?, un control de todas las clases. Van a tener clase 1, clase 2 y demás, ¿sí? Está Bueno, bien. ¿sí? Es más que nada para que tengan un orden también ustedes, y más que con los números uno por ahí se hace medio un lío, ¿sí? Esto es siempre las condiciones generales que vamos a tener cuando volvamos a lo presencial, pero también en esto que es virtual, ¿sí? Que traten de siempre conectarse. Es mucho mejor porque yo trato de darles un tema corto por clase y después mandarle lo que es la tarea, y siempre la corregimos en la siguiente clase. Arrancamos corrigiendo primero la tarea anterior y después seguimos viendo, ¿sí?, los temas para que ustedes vayan teniendo un orden y no se pierdan, ¿sí? Importante también del taller que para los dos parciales se tienen que sacar 7, ¿sí? Seguramente ustedes ya tuvieron algún taller el cuatrimestre pasado. Los talleres se aprueban con 7 en el primer parcial, en el segundo, y ya promocionan la materia. 6, 5, 4 y demás tienen que hacer el recuperatorio, ¿sí? Como para que ya quedemos ordenados con el tema de los parciales, porque a veces piensan que si me saco un 10 y después me saco un 5 pueden promocionar y demás, ¿sí? Siempre 7 en los dos parciales. Vamos a arrancar con temas, ¿sí?, o con conceptos de la estadística en general. Vamos a hablar en sí qué es la estadística, que es una rama de la matemática que nos va a ayudar a poder organizar y recopilar datos. En nuestros casos nos vamos a manejar más con números, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan ordenar esos números en lo que son tablas de frecuencia y poder luego realizar algún gráfico, ¿sí? Pero la idea de lo que es la estadística es recopilar datos y poder organizarlos y hacer algún promedio y demás que ustedes normalmente por ahí van a ver en otras materias, ¿sí?, que se hacen resultados estadísticos, que se busca así como sacar una media de algún tema específico, ¿sí? La idea es que ustedes con esto puedan tener una base de cómo sacar una media o un promedio para ustedes luego ir avanzando con otras materias, ¿sí? También yo doy la parte de práctica post-analítica ya en segundo año, en el último cuatrimestre, y utilizamos lo que son los porcentajes y cómo sacar una media en la parte de microbiología, o sea que son importantes saber cómo sacar, ¿sí?, algunos resultados. Vamos a empezar con el primer concepto, que es la población en sí, ¿sí? La población va a ser el conjunto de individuos que nosotros vamos a estudiar una característica o vamos a tratar de sacar alguna información, una respuesta, ¿sí?, sobre algún tema. Yo trato siempre de ponerles ejemplos. Si alguna tiene alguna duda y demás, me para y me pregunta, ¿sí? Así que no hay problema. Entonces, como la población es el conjunto de cada individuo que se va a estudiar, ¿sí?, la totalidad de la población, vamos a tener un ejemplo de que, por ejemplo, si yo quiero, ¿sí?, saber, eh, ¿alguien levantó la mano y quiere hacer una consulta? Creo que dice Camila, o no, por ahí se confundió. No va. Camila, tenías una duda que me parece como que solicitaste. Bueno, sigo y si me para, después Me lo... parece que escribió en el chat. Ah, ok. Ah, con lo de la media. Ahora vamos a ver qué es eso. Lo voy a ir hablando con los conceptos de media y demás, los tengo más abajo, así que no te preocupes. Lo que decía es que nosotros nos vamos a manejar con conceptos que los van a utilizar, ¿eh? Ok, no hay problema. Bueno, entonces, la población
lo que vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero saber si el peso de los estudiantes de un curso, yo tengo como población el curso, ¿sí? Por ejemplo, primer año, segundo cuatrimestre de laboratorio. Pero yo también, sí, puedo tener una población que puede ser toda la facultad, ¿sí? Porque después nosotros podemos tomar de toda esa población un subconjunto, ¿sí? Para poder estudiar, que ahora lo vamos a ver más abajo. Entonces, la población es el conjunto total de individuos que nosotros vamos a querer estudiar una característica, ¿sí? Después vamos a tener lo que es el individuo. El individuo va a ser cada uno, ¿sí? De esos elementos o de esas personas que van a formar la población en sí, ¿sí? En este caso, el individuo va a ser cada uno de los estudiantes que yo le hice una pregunta. En el caso de lo que era, por ejemplo, si quería preguntar el peso de cada estudiante, ¿sí? O qué color prefiere cada uno. Luego vamos a tener lo que es la muestra, que ahí en la muestra vamos a poder hacer lo que es el subconjunto, ¿sí? La muestra es el subconjunto que debe ser representativo de un total de una población, ¿sí? Como yo les decía, si yo quiero hacer un estudio en la facultad, por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos lo que es práctica de laboratorio, enfermería, radiología y salud y higiene. Un subconjunto o una muestra va a ser, por ejemplo, si yo me enfoco solo en los estudiantes, ¿sí? De lo que es laboratorio, tanto primero, segundo y tercer año. Tiene que ser una muestra representativa, una cantidad representativa para poder hacer, ¿sí? Un estudio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Igual profe. lo vamos a ir viendo Sí. siempre con ejemplos y demás. Después tenemos lo que es un dato, ¿sí? El dato es cada uno de esos valores o respuestas que yo, ¿sí? Le pido a cada individuo de una población. Por ejemplo, si yo les preguntaba cuál es el peso de cada uno o cuál es la edad, ¿sí? Del grupo, cada uno me va a dar una respuesta, va a ser distinta, algunos podemos tener la misma edad, ¿sí? Pero siempre es el dato, la respuesta a lo que yo pregunté, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener siempre es, en la parte estadística, una población que yo puedo tomar, ¿sí? Una muestra representativa. Esa muestra representativa va a estar y va a contener cada uno de los individuos, y los individuos nos van a dar lo que son las respuestas, o sea, esos datos, pero como yo les dije, cada uno va a responder dependiendo a lo que uno le pregunte o lo que quiera saber, o sea que esos datos también van a tener variables, ¿sí? Porque no siempre van a ser iguales. Y eso es lo que vamos a ver ahora, qué es una variable, ¿sí? Que la variable es lo que cambia en cada individuo dependiendo de lo que cada uno responda a una pregunta, ¿sí? Y de esas variables vamos a tener dos distintas. Las cualitativas, que se refieren a características o cualidades que no van a tener una numeración, ¿sí? Y las cuantitativas, donde se van a expresar a través de medidas o a través de números para que nosotros podamos realizar las operaciones, ¿sí? O sea que las que vamos a utilizar más nosotros van a ser las cuantitativas y no las cualitativas. Pero sí que ustedes sepan cuáles son las diferencias entre ambas. Las cualitativas, como les dije, al no tener una numeración, vamos a tener dos tipos. Nominal, que no va a tener un orden, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es su color preferido, cada uno me va a responder un color distinto o algunos vamos a coincidir, pero no tiene un orden eso, o sea, yo puedo hacer una pregunta, pero no hay un orden. En cambio, en las cualitativas ordinales, lo que vamos a tener es un orden, pero tampoco numeración. Pero en este caso vamos a hablar, por ejemplo, si nosotros, cuando fuimos a la escuela primaria, no teníamos numeración con las calificaciones. Por ejemplo, teníamos sobresaliente, muy bien, bien, insuficiente. Pero con esas letras nosotros sabíamos qué valor tenía cada una. Si yo tenía un insuficiente, iba a tener que recuperar, o tenía una nota entre 1, 2 y 3, y yo tenía un sobresaliente, ya estaba hablando de un 10 o un 9, ¿sí? Y las cuantitativas, que van a ser eh, las variables con numeración, vamos a tener dos tipos, discretas y continuas. Las discretas nos van a dar, ¿sí? Un número preciso. Por ejemplo, podemos diferenciar con una sola pregunta. Por ejemplo, si yo, como les había puesto en los ejemplos, quiero saber el peso, yo puedo decir en una discreta, que tiene que ser un número preciso, bueno, yo peso 70 kilos. Pero si me preguntan en una forma continua, o sea, que tiene un número infinito, lo que vamos a contestar es que yo, por ejemplo, tengo 69 kilos con tantos gramos, ¿sí?
Esas son las diferencias entre las dos. Una tiene que ser un número entero, y las continuas no tienen un número entero, sino tienen números con comas y demás. ¿Sí? Acá es donde yo les puse los ejemplos. Por ejemplo, las cualitativas nominales no tienen un orden. Si yo les pregunto un color, ¿sí? No va a haber un orden. Las ordinales sí, ¿sí? Tienen un orden. Por ejemplo, sabemos que el sobresaliente es lo mejor, muy bien, bien, insuficiente. Y acá les puse lo de las cuantitativas discretas y continuas. Por ejemplo, si yo quiero saber una edad, o como les dije, el número de cantidad de hermanos, son números enteros y concretos. Yo digo, tengo 35 años, tengo 32, 30, 19, 18, ¿sí? Son números enteros, igual que la cantidad de hermanos. Si tenemos 1, 2, 3, no tenemos, o sea, 0, ¿sí? O tenemos 10. Y las continuas van a ser, como les dije, las que tienen un número con coma, o que cada individuo va a tener un número infinito. Por ejemplo, si hacemos una carrera, o por ejemplo caminar a Luján, ¿cuánto tiempo nos lleva? Vamos a tener que cada individuo va a tener una respuesta distinta, ¿sí? En este proceso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Bien. Sí, profe. Yo lo que puse acá, unos ejemplos de cualitativa y cuantitativa para que los hablemos más o menos, no importa si se confunden, ¿sí? Yo acá puse 4 renglones con consultas a ver cómo ustedes lo relacionan. Si yo quiero saber el rango de medallas de una competencia, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuantitativa? ¿Cuantitativa? Cualitativa, digo. Cualitativa, bien. ¿Por qué no tiene numeración? Cualitativa es una cualidad, ¿sí? Y cuantitativa, para que lo puedan relacionar, es con números, ¿sí? Ahí está bien. Igual mejor, porque uno cuando se confunde también lo va entendiendo. Entonces, rango de medallas va a ser cualitativa, como dijeron. Va a ser nominal o ordinal. ¿Qué creen ustedes? Ordinal, que tiene un orden, y nominal, ¿sí? Que no tenía un orden. Si yo les preguntaba el color. ¿Nominal? Ordinal, profe. Ordinal, bien. Perfecto, porque las medallas, ¿sí? De una competencia también tienen un orden, como por ejemplo las letras, ¿sí? De la numeración para poner una calificación. Las medallas también sabemos que tenemos oro, bronce y plata. O sea, sabemos cuál es primero, segundo y tercero, ¿sí? Y si yo quiero saber, por ejemplo, los talles de pantalones de un equipo de fútbol, acá puede dar a una duda, porque yo puse talle de pantalones de un equipo de fútbol, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan que es? Puede ser tanto cualitativa como cuantitativa, ¿o no? Se confunde porque podés tener, no sé, 10 de un talle, 3 de otro talle, entonces no sabría decir si es cualitativa o cuantitativa por eso, porque si bien Claro. estás ordenando por talles, estás cualificando cantidades. Son Claro. diferentes talles. Son diferentes talles, o también una persona, como yo no lo puse, yo acá lo puse como cuantitativa, ¿sí? Discreta. Pero yo después que lo leí, ¿sí? Digo, pero uno me puede decir que pueden ser talles de pantalones, que pueden ser S, M, L, XL, ¿sí? Entonces no estamos hablando de cuantitativas, y podemos, como me dijeron ustedes, que sea cuantitativa porque ponemos números, ¿sí? Pero yo lo puse como discreta porque es un número entero, ¿sí? Ahí estamos bien, pero era a duda. O sea, tienen que leer bien, o si no se los expresan bien, como en mi caso, que yo puse talle de pantalones de un equipo de fútbol. Yo lo pensé como una cuantitativa discreta, ¿sí? Porque talle número entero y listo, ¿sí? Pero me pasó, y por eso lo dejé, que muchas personas me dijeron, bueno, pero también puede ser cualitativa, no ser ordinal, sino nominal, pero puedo tener diferentes talles también, en vez de con números, con letras, ¿sí? Después también puede pasar con esto, el peso de los alumnos de un salón, que es lo que vimos anteriormente. Es cuantitativa, pero para ustedes, ¿qué puede ser? ¿Discreta o continua? Continua puede ser. Puede ser continua. Perfecto, porque
el peso de cada uno si yo no les puse peso exacto o peso entero, ¿sí? Entonces, yo igual también se los puse como continua al peso de los alumnos de un salón porque yo no puse peso exacto, puse peso de los alumnos. Entonces yo, como les dije, puedo decir 70, pero otro me puede decir, pero yo peso 55 con tantos gramos. Y está bien también porque mi pregunta fue el peso de cada alumno, no fue peso exacto. Exacto es o redondeado, que se le dice a veces, bueno, decime tu peso más o menos redondeado, y ahí sí es 70, ¿sí? Entonces, el peso de los alumnos es cuantitativa continua. Y el deporte favorito de un grupo de amigos es quali o quanti. Cualitativo. 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 Perfecto. Cualitativo y es ordinal o nominal. ¿Tiene un orden o no? No tiene un orden, así No, que es nominal. nominal. No tiene orden. No tiene orden. Bien, muy bien. Normalmente, para que lo hablemos, también lo dejo abajo con sus respuestas como yo lo había pensado, sí, pero siempre como queda grabado está bueno de que veamos distintos, porque por eso yo siempre lo pongo sin resolver para ver cómo lo relaciona cada uno, ¿sí? También es importante que cuando uno escribe, cómo lo entiende la otra persona. Por eso yo trato de poner siempre ejemplos así y ver cómo lo relacionan cada uno, porque no todos lo relacionamos de la misma manera, ¿sí? Acá están las respuestas como yo las había pensado, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver, que ahí Camila me había preguntado en su momento cuando arrancamos las clases, lo que era media, mediana y moda, lo iba a explicar ahora, por eso le dije que después lo veíamos. Ahora vamos a ver estos conceptos, que estos conceptos nos van a acompañar de ahora en adelante, ¿sí? Lo que es media, mediana y moda más que nada. ¿Lo vamos a ver ahora? Sí. Que me quedó una pregunta ahí en la cabeza antes cuando hablabas de las muestras, población y demás. Sí. Habías dicho que las muestras es una porción representativa de esa población en estudio. Sí. Esa cantidad representativa varía según la población en estudio, eso es un valor también. Claro. ¿Cuánto es representativo en esa población? Claro. No, a lo que voy es más de la mitad que se debe tomar, ¿sí? Representativo de esa población. Siempre, como vos decís, es un valor. Si yo tengo 100, tengo que tomar un 70%. Tiene que ser representativa, no 2, 3, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver entonces lo que es media, mediana y moda. Vamos a arrancar con lo que es media. Media sí es el valor que se va a obtener al sumar todos los datos o todas esas respuestas que vamos a tener, ¿sí? Y luego dividirla entre el total de individuos. Que esto va a ser como sacar un promedio, ¿sí? Acá, como yo lo puse, por ahí es medio dudoso que es sumar todos los datos y luego dividir por el número total de datos, por eso se los traté de poner con otras palabras para que lo entiendan bien, pero ahora con los ejemplos lo vamos a ir viendo. La media siempre se va a representar con esta X y la rayita arriba, ¿sí? Si ustedes ven la X con la rayita, es media. O sea, yo les estoy pidiendo que hagan una media de tal ejercicio, ¿sí? Esta E grande, esto, la N igual a 1, esto no se fijen, sí, esta es la ecuación como sería de media, pero para que no se confundan. La E gigante es sumatoria, siempre la E es sumatoria de algo, ¿sí? Esta E. La sumatoria de las X, o sea, de todos los datos, dividido, N va a ser el número de individuos que me dieron respuesta, ¿sí? Ahora los vamos a ver con un ejercicio. Yo tengo que sacar la media, ¿sí? De un promedio de edades de un grupo de amigos. En este caso me hice de un grupo de amigos de 5 personas. O sea que ya acá me está dando un dato que dice 5 amigos, o sea que el total de individuos van a ser 5. O sea que yo tengo que tener 5 respuestas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5, o sea que estamos bien. ¿Cómo hago esta media? ¿Cómo busco el valor de todo y luego lo divido por el total? Hacemos cada una de las respuestas, o sea, cada uno de esos amigos me dio su edad, ¿sí? Y luego lo tengo que dividir ¿por qué? Por el total de individuos o por el total de respuestas que me dieron, o sea que son 5.
Yo sumo todo, me da 77 y lo divido por 5. Y este promedio que me da es que en ese grupo de amigos, la edad promedio de ese grupo es de 15,4 años, ¿sí? Lo mismo puede pasar, ¿sí? Si yo pongo cuántos hermanos tiene cada chico del grupo de amigos. Acá yo no le estoy poniendo cuántos son. Entonces ustedes deben contar que la cantidad de respuestas que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que la cantidad de amigos son 9. Y luego yo tengo que sumar la cantidad de datos que me dieron. Algunos tienen 3, otros tienen un hermano, o algunos no tienen nada y pongo 0. Sumo todo, me da 13 y lo divido por la cantidad de respuestas o de individuos que me respondieron. Tengo 9, o sea que el promedio es 1,4 hermanos, ¿sí? ¿Más o menos entendió? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. se entendió. Sí, Perfecto. Luego lo que vamos a tener es lo que es la mediana, ¿sí? Y la mediana va a ser el valor central que va a ocupar un dato al estar ordenado, ¿sí? Todo esto, en este caso, los vamos a ver con datos que estén, ¿sí?, al aire, con respuestas que me fueron dando. Pero luego nosotros vamos a empezar a armar lo que son las tablas de frecuencia y poder ordenar mejor, y vamos a buscar también media, mediana y moda, ¿sí? Pero, mientras tanto, lo vamos haciendo con datos al aire, ¿sí? Tenemos que la mediana, entonces, al ser el lugar central que va a ocupar un dato, vamos a tener dos formas de buscarla. Acá, acá este 2 no va, ¿sí? Ese 2 es de este 2 que iba acá abajo. Excelente. Voy a borrar. Lo que vamos a tener es entonces, para buscar la mediana en número de datos impar, vamos a tener que ordenar todos los datos de menor a mayor y buscar el dato que esté en el centro que me dé la misma cantidad de datos para un lado y para el otro. Yo ahora se los voy a mostrar. Como les dije, este 2 no va, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿sí? Por ejemplo, Perdón, sí, Ivana, discúlpame. sí. ¿Todos ven? Porque yo veo toda la pantalla negra y no sé si soy yo que toqué algo o nadie está viendo nada. O todos están viendo. Se ve bien, ¿eh? ve ¿Se ve bien? Yo veo, Ah, veo la entonces pantalla. me fijo, debe ser algo que toqué yo acá, ahora me fijo. Perdón, profesora, disculpe. No, no hay Ahí. problema. Ahí me fijo. Dale. Cualquier cosa me avisás y si no está grabado, pero si no, salí y volví a entrar por las dudas. Y total no necesitas que yo te acepte. Yo lo puse en las clases, lo pongo directamente para que entren. Perfecto, muchas ¿Sí? gracias. No, de nada. Bueno, entonces, vamos a tener de mediana formas de buscar con datos par y con dato impar. En el caso de tener dato impar, o sea que como yo les conté acá tenemos 5 datos, o sea que es impar, lo que vamos a hacer es ordenar de menor a mayor colocando todos los datos aunque se repitan, ¿sí? Yo acá tengo un solo 14 que es el número más chico, 15, 15, 16 y 17. Lo ordeno de menor a mayor. Como les dije, ordenar y seleccionar el del centro. Yo me coloco en este 15. Acá me quedan 2 datos, acá me quedan 2 datos. O sea que es el dato que está en el centro, ¿sí? Entonces mi mediana va a ser 15 en este caso, ¿sí? Porque es impar. Yo en dato impar ordeno de menor a mayor, busco el del centro y me tienen que quedar la misma cantidad de datos para la izquierda como para la derecha, ¿sí? En el caso de datos pares, también ordenamos de menor a mayor, pero en este caso tenemos que hallar los dos números que estén en el medio y que me dejen la misma cantidad de datos para el mismo lado, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer lo mismo que vimos en la mediana, sacar un promedio, sumar esos dos datos y dividirlo por 2. ¿Por qué lo divido por 2? Porque siempre son los dos datos del medio, ¿sí? Son solo 2 datos, como habíamos visto en la mediana. Si yo quiero sacar un promedio, sumo todo y lo divido por el total de datos. En este caso, son solo 2, ¿sí? Ordeno. Ordenamos todo, ¿sí? Tenemos los datos todos ordenados. Pregunta, ¿Sí? ¿se divide por 2 porque se repite 2 veces el 15? No, se divide por 2 porque siempre ¿Tenés el tomamos los dos datos del medio. celu? Porque son dos No datos estoy los que yo entendiendo tengo. esa parte. Vamos de vuelta.
Sí. Se Gracias, divide, no hay disculpe. problema. Lo que hacemos es, dato par los ordené, ¿sí? De menor a mayor. Estas son las respuestas que me dieron y yo las puse de menor a mayor. Tengo 13, 14 dos veces, 15 dos ¿Vos qué querés veces ver esto? y 16, ¿sí? Entonces, como dice, hallar el promedio de dos datos centrales. Yo sé que si yo me paro en el 15 y el 14, yo tengo 15 y 16 para este lado y 14 y 13 para este. Siempre me tienen que quedar la misma cantidad de datos de los dos lados, pero siempre centrándome en dos números, ¿sí? Yo me centré en estos dos. Sí o sí tengo que estar en los dos del centro porque es par, ¿sí? Y yo de esos pares tengo que sacar, ¿sí? Un promedio. En este caso, yo me paré acá y vi que para acá tengo 14 y para acá tengo 15 y 16, ¿sí? Yo tomo esos dos, 14 y 15, los sumo y los divido por 2 porque son solo dos datos los que puedo tomar. Entonces siempre los divido por 2, ¿sí? Lo divido por 2, sumo 14 y 15, me da 29. El 15 y el 19 me da 29, lo divido por 2 y es 14,5, ¿sí? ¿Se entendió, Patricia? Perdón, es que estaba leyendo que dice que no se escucha. Ah, los Sí, micrófonos. no, que por favor apaguen los micrófonos, así se puede escuchar bien la clase. Disculpen. No. Es Pero que sí se entendió, gracias, profe. siempre lo vas a dividir por 2 buscándolo de esta manera. Vos sabes que tenés número par y lo vas a buscar con 2, por ejemplo. Esperen que me pongo para escribir. Acá. Por ejemplo, yo te puedo poner un 13 más acá, ¿sí? Y acá un 16 más. Igual me paro en estos dos porque acá tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre tengo que centrarme en los dos que me dé la misma cantidad de datos. ¿Se entendió, Patricia? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, y siempre se ordena de menor a mayor sin importar la cantidad de números que haya, ¿verdad? Claro, siempre de menor a mayor y como les dije, en dato impar, en este caso al ser impar siempre van a tener solo un número y ustedes deben buscar que les queden de tanto del izquierdo como del derecho la misma cantidad de datos. Yo acá también puedo, como les dije, les puedo poner otro 17 más, ¿no? No sé si lo ven ahí que estoy escribiendo. Otro 17 más. Sí, Acá sí, se ve lo que escribe. Sí, se acá ve puedo bien. poner otro 14 más, ¿sí? Y si yo sigo parada en este 15, tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre tiene que estar, ¿sí? La misma cantidad de datos. Acá no importa cuántos tengan. Acá yo puedo poner más 17, ¿sí? Y otros 14 más. La idea es que ustedes se centren en el del medio, ¿sí? En el caso impar. Y en el caso par, siempre van a tener que tomar dos números y también de este lado pueden tener 8 números, de este lado 8, pero siempre se centran en los dos del medio. ¿Bien? Sí, profe. Cami, ¿entendiste? Que me puso que no pudo entender, pobre. Ahí está, Cami. Lo de por qué dividir, ahí está, lo que me preguntó Patricia. Siempre en el dato par se tiene que dividir. Claro, porque son números pares. Vos tenés, acá tengo 2, 4, 6 números, siempre son pares. 6, 8, ¿sí? La idea es que si yo tengo acá más números, como les había dicho, yo puedo acá anotar un 16 más y un 13 más, ¿sí? Ahí yo puse 16, tengo, sí, 8 números. Es par también. Yo tengo que buscar los del medio que me dejen las mismas cantidades para los dos lados, ¿sí? No sé si después voy viendo el chat porque encima no puedo hablar ella. Termino con lo de la moda y después vamos viendo si quedó alguna duda. La moda es el o los valores que más se van a repetir, ¿sí? En las respuestas, en los datos que nos van a dar, ¿sí? En este caso, no importa si son par o impar. La idea es ver cuántas veces se repite, ¿sí? Una respuesta. En este caso lo ordenamos de menor a mayor, pero para que ustedes tengan un orden y vean cuál es el que se repite más, yo acá tengo una cantidad de datos, ¿sí?
pongo primero 14, que es el menor, 15, que son 3, ¿sí? Cada uno lo coloco, pongo 16 y 17. Tengo la misma cantidad de datos ordenados. ¿Cuál es el que más se repite en este caso? Es 15, ¿sí? Porque se repite 3 veces y los demás no se repiten. En este caso, ordenamos de la misma manera, de menor a mayor, pongo 12, pongo 13 2 veces, pongo una vez 14 porque se repite una vez, 2 veces 15, 16, una sola vez. En este caso se repiten 2 veces, ¿qué? 13 y 15. Entonces la moda es 13 y 15. Entonces esta moda se va a llamar bimodal. Si yo tengo acá, por ejemplo, un 16 más, la moda sería 13, 15 y 16 también, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí al 16. profe. Entonces, acá Sí, se se ve. repite 2 veces, o sea que agregaría el 13, el 15 y el 16, y ahí la moda ya pasando 2 números que se repite, se pone como que la moda es multimodal, ¿sí? Si tiene 3, 4, 5, los números se pueden repetir las veces que se quiera, ¿está bien? Pero, para que no se confundan, esperen que voy a borrar esto. Si yo en el ejercicio de arriba les puse que el 15 se repite 3 veces y es la moda, ¿sí? Si yo acá les agrego un 17 más, la moda sigue siendo 15 porque es el que más o los que más se repiten, ¿sí? Acá se repetiría 2 veces y acá se repiten 3, o sea que la moda sigue siendo 15, ¿sí? Porque a veces se confunden en eso, y es un error normalmente que tienen en el parcial. Yo acá también puedo poner otro 14, ¿sí? Pero 15 se repite 3 veces, o sea que la moda sigue siendo Claro, 15. se respeta el que tiene más cantidad. Claro, es el o los valores que más se repitan. Se pueden repetir, 16 también se puede repetir 2 veces, pero el 15 se repite 3, o sea que es el que más se repite. ¿Está bien? ¿Duda? Y A además ver, pues porque los otros se repiten, pero con el mismo número. Siempre son 2 13, 2 15, 2, entonces por eso es multimodal. Ya si claro. tuvieran una repetición de 3, Sí, ya está, pasa a ser eh, monomodal. no, una sola moda como el del 15, por ejemplo, como vos decís, perfecto. Creo que es Natalia, ¿no? Así voy Sí, acordándome. Por ejemplo, yo acá les pongo, como ella dijo, otro 16 más, ¿sí? Tengo 3 16, ahí estos 2 15 y estos 2 13 fueron, porque el 16 se repetiría más veces, y ahí sí sería una sola moda, ¿está bien? Está bueno siempre mostrárselos o que ustedes se saquen las dudas, porque a veces tienen esta confusión de que yo les pongo 2 modas, o sea, así 2 números y otro con 3, y ponen que son todos. No, siempre es el que más o los que más se repiten, ¿sí? Bien, acá ya terminamos, ¿sí? Por ahí se me corta, faltan 2 minutitos, pero antes de terminar, lo que tenemos. Y después, ahí ya entendí, perfecto. Eh, Acá lo que les dejé es un ejercicio para que resuelvan, ¿sí? Media, mediana y moda de esta cantidad de números, ¿sí? Pero también les voy a mandar una tarea que ahora se las voy a mostrar. Acá ya termina la clase, ¿sí? Normalmente van a ver que en algunas clases les voy a dar como una clase sí, una clase no, ¿sí? Pero dependiendo ahora, eso depende cómo son las clases y el cronograma normalmente. Eh, la clase que viene vamos a tener clase en vivo. Normalmente yo hago una, les mando tarea para no tosigarlos mucho porque es un taller y lo sé, ¿sí? Pero para que tampoco pierdan la dinámica de hacer los ejercicios, yo les mando la tarea. En este caso, como no nos va a dar las fechas, si yo les hago una clase sí, una clase no para el parcial, lo que vamos a hacer es, les dejo ese ejercicio de repaso y yo les iba a dar otro cortito, ¿sí? Para que lo veamos después la clase que viene, así hacíamos la introducción ya de la tabla de frecuencia que lleva un poco más acá. Esta es la actividad que les voy a mandar. Aparte del ejercicio que tienen en la diapositiva que les voy a subir, tienen estos sí que tienen que ver con lo que fuimos hablando hoy, ¿sí? A qué se refiere cada ítem y qué concepto, ¿sí? Ven ustedes. La idea es que lo vayan haciendo así a ojo, porque es para que lo vayan entendiendo. Si yo les pongo que es un subconjunto de la población, justo hoy lo vimos, así que van a saber a qué se refiere.
cada uno de los valores obtenidos que van a ser una respuesta a qué se refiere, ¿sí? La idea es que pongan ahí al costadito cada cosa. Si se me llega a cortar, nos conectamos con el mismo link, ¿sí, chicos? Porque me avisa que queda poquito y por ahí se me corta. Y acá los que les puse son otros ejercicios de media, mediana y moda, un poco más cortitos que el que les di, ¿sí? Para que lo puedan resolver. Esto mismo pueden hacerlo directamente. Ustedes vieron que media, mediana y moda, yo les dije que la media era sumar todos los datos y luego ver qué cantidad de respuestas tienen y dividirlo por el total. Ya lo pueden ir ordenando, no es necesario que hagan todos separados. Si quieren ordenar de menor a mayor, sumar todos y luego dividir por el total y después marcar cuál es la media, cuál es la moda, lo pueden hacer todo seguidito, lo vamos a ir corrigiendo, eso no hay problema. Ustedes lo pueden resolver en su carpeta como quieran mientras lo entiendan, ¿sí? Yo lo voy a corregir igual en vivo y cada uno lo va a ir corrigiendo en la clase si quiere, ¿sí?